Muy buenos días a todos los miembros de la Iglesia Adventista de Berrien Springs, a la Iglesia Hispana de Berrien Springs. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este sábado 30 de mayo. También le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan, que ven este repaso en otras partes de España, de Latinoamérica y de España y otros lugares. Sean bienvenidos también. Deseamos que el Señor les acompañe este día y lo puedan disfrutar enormemente. El repaso de la lección de esta semana, vamos a hablar acerca de la creación. La lección le ha dado mucha importancia a los orígenes en la Biblia y eso vamos a discutir durante esta lección. ¿Por qué la importancia y cuál es el significado de la creación para entender mejor la palabra de Dios? Tenemos dos invitados en esta mañana y quiero darle la bienvenida a dos amigos míos. Harold Schmidt, él es profesor de Ciencias Sociales, su especialidad es Geografía y también él tiene una maestría en Educación, especialmente en Administración Escolar, que él obtuvo en Libertador San Martín, en Argentina, y también tiene una maestría en Christian Ministries del Northern Baptist Theological Seminary aquí en Chicago. Así que bienvenido, Harold, es un privilegio tenerte. Y bueno, te hemos conocido de buen tiempo en diferentes lugares, pero qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido, Harold. Muchas gracias. Y David Chiarava, él es profesor de teología, su especialidad es teología sistemática, él es profesor en la Escuela de Religión aquí en Andrews University. Su especialidad, si recuerdo bien, David, es ética. Así que bienvenido, David, a nuestro repaso. Feliz sábado a todos, muchas gracias. Sí, además nos hemos conocido también en el campo de fútbol, ha sido una experiencia muy bonita en algún tiempo pasado, así que bienvenido, David. Bueno, Gracias. quiero empezar haciendo una pregunta a Harold. Harold, la Biblia describe el mundo. La Biblia describe a la tierra. A veces la describe con los cuatro ángulos de la tierra o las cuatro esquinas de la tierra. Y en algunos lugares pareciera que la Biblia se refiere a una tierra plana. En otros lugares, sin embargo, la Biblia sugiere que la tierra es redonda. ¿Cómo entendemos el lenguaje bíblico acerca de la naturaleza, de la tierra, de la creación en general? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto y por qué es importante? Muy bien, primeramente quisiera mencionar de que la Tierra no es plana, pero tampoco es redonda. Todos sabemos que la Tierra es geoide, o sea que es achatada en los polos y extendida en el ecuador. Últimamente, por razones que son totalmente inexplicables, cuando hay personas que están volviendo a la idea de la Tierra plana, cuando tenemos toda la tecnología, la ciencia, los viajes espaciales que prueban todo lo contrario. En fin, el problema más grave que enfrentamos aquí no es, digamos, los hechos, lo que realmente es, sino la forma o la manera que la mente humana interpreta. O sea, la Biblia es un libro que no trata de hacer ciencia. No, la Biblia no es científica. Cuando nosotros tratamos o forzamos al texto para tratar de hacer ciencia con algo que nunca tuvo la intención de ser ciencia, cometemos errores. O sea, la Biblia tiene una sola intención, y es mostrarnos a Dios y su plan de salvación. Y lo vamos a encontrar bien temprano en el estudio del Génesis, donde ya aparece en Génesis 3:15 la idea de un Salvador. Lo primero que debemos hacer es mantener las aguas separadas. Ciencia es ciencia, fe es fe. Es cierto que se iluminan mutuamente o se alimentan mutuamente en muchos casos, pero no debemos en ningún momento tratar de usar a la Biblia como un libro de ciencia
Porque la ciencia es, el método científico es básicamente todo lo que yo puedo ver, lo que yo puedo pesar, lo que yo puedo medir, lo que yo puedo repetir. Eso es verdad. Cuando llevamos a este asunto a los fenómenos sobrenaturales que aparecen mencionados en la Biblia, vamos a llamarlos milagros, para que inmediatamente tropezamos, porque son irrepetibles. Por lo tanto, cuando hablamos de la semana de la creación, donde nadie estuvo allí, donde no podemos volver a hacer eso, el método científico falla irremediablemente. No podemos trabajar o combinar las dos cosas. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es higiene mental y de entender de que cuando vamos a un asunto de fe, debemos aproximarnos con fe. Ahora, si se trata de ciencia, debemos aproximarnos con dudas, porque las dudas hacen al método científico. Yo dudo de una cosa, entonces compruebo a través de peso, medida u otras formas que yo puedo repetir. Cuando tratamos con el tema de la escritura, no debemos ser científicos. O sea, cuando decimos científicos es un entendimiento, está científicamente probado y entonces creemos que si está científicamente probado, no hay dudas acerca de la veracidad. Cuando el método científico es cierto hasta que venga otra teoría o otra idea y pruebe lo contrario. Nosotros no quisiéramos poner nuestras creencias bíblicas en el método científico. Porque imagínense que en la ciencia esto es verdad hasta que aparezca otra idea. Y nosotros no quisiéramos poner nuestras ideas creacionistas bajo ese lente. Muy bien, muchas gracias, Harold. Harold, tú has dicho varias cosas que son muy, muy importantes. Por ejemplo, yo ayer le preguntaba a mi esposa, Alma, ¿a qué hora se oculta el sol hoy? ¿Verdad? Y esa aseveración que yo hice, o esa pregunta que yo hice, no era una pregunta que estaba basada o que quería ser entendida como una aseveración científica, porque el sol no se pone, ¿verdad? Lo que la Tierra hace es dar vuelta, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo a qué hora se levanta el sol, a qué hora se pone el sol, son formas de expresarme que no quieren decir que yo estoy hablando científicamente. Por lo tanto, si alguien quiere decir que yo estoy mintiendo porque yo estoy hablando de que el sol se pone, no está entendiendo lo que yo quiero decir. Yo estoy hablando en otra forma, estoy hablando en una forma diferente, metafórica, es la forma en que nosotros hablamos normalmente acerca de la puesta del sol. Exactamente. Entonces, de la misma manera, tú no puedes tomar el método científico y aplicarlo a la Biblia. Porque si tú tomas el método científico y lo aplicas a la Biblia, tú estás siendo injusto con la Biblia. Lo que estás haciendo es ponerle una camisa de fuerza a la Biblia, ¿verdad? Por supuesto. Volviendo a tu punto acerca del ocultamiento del sol, entendemos que si el sol se pone a las 7 o a las 10 o a la hora que sea, es muy relativo. Es relativo al lugar donde tú estás, porque tú te mueves sencillamente, tomas un avión y viajas una hora y el sol se va a poner a otra hora. No por nada Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad. No era una pregunta fácil, no, porque la verdad es muchas veces relativa, es una verdad para ti, porque el sol se puso para ti a esta hora, pero para mí, mi hermano, mi amigo que vive en California, el sol no se puso todavía. Correcto. Y es muy interesante porque como el método científico y la observación está basada en la observación personal, la observación, a veces no tanto personal, pero se basa en la observación. La observación determina la forma en que uno entiende los hechos. Así y es cierto. Y menciono también acerca de, esa es la diferencia que hay, por ejemplo, para volver al mismo ejemplo,
la puesta del sol para ti es a cierta hora, para mi amigo, vecino, hermano en California es a otra hora. El método científico, la verdad es relativa. Ujú. Ahora, cuando vamos a las verdades bíblicas, el tema cambia radicalmente, Ujú. porque allí ya no hay relativismo, hay absolutos. Correcto. Cuando entendemos de que Dios creó al mundo, no importa en qué lugar estés tú, Así es. no hay relativismo, es una verdad absoluta. Esa es la diferencia que encontramos cuando estudiamos la Biblia. Correcto. Ancla segura para todo tiempo y lugar. Muy bien, muy bien. Es cierto, y fíjate que ayer yo estaba platicando con un hermano en Chile a las 8:15 de la noche. Me dijo, pastor, feliz sábado, aquí ya se ocultó el sol hace rato, y aquí en Andrews estamos en la misma hora, 8:15, pero aquí en Andrews el sol se pone a las 9:12. Ayer se puso a las 9:12. Entonces, para mí ayer todavía era viernes, no era sábado, pero para él era sábado, estamos en la misma hora, ¿no? David, ¿querías tú comentar algo? Sí, me parece muy importante lo que habéis comentado. Pensaba, sí, es verdad, la Biblia nos presenta verdades, más bien a mí me gusta llamarlos principios, que van más allá de la relatividad. Aún así, desde el relato de Génesis se desprenden principios del mundo ideal, que no son los mismos principios que quizás encontramos en el mundo caído, ¿no? Es decir, en Génesis 1:2, y quizás luego vamos a hablar un poquito después, pero Génesis 1:2 difiere un poquito de Génesis 3-11, en el sentido que ahí hay principios que son del mundo, pertenecen al mundo ideal, y luego pasan cosas que son en relación al mundo caído. Y ahí también yo haría una diferencia. Eh, con eso no quiero decir que la Biblia es relativa, sino que quiero decir que la Biblia nos ha sido dada de manera que pudiésemos entender el carácter de Dios, tanto en el principio como luego en su acción, su presencia en el mundo caído. Muy bien, y vamos a entrar más en ese aspecto más adelante cuando hablemos acerca de la relación con la ética. Así que esto es muy cierto. Ahora, yendo un poquito más en lo que Harold decía, yo quiero enfatizar algo. ¿Qué pasa cuando aplicamos el método científico a la Biblia? Lo que pasa cuando aplicamos el método científico a la Biblia es lo que surge, lo que se llama la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? Por ejemplo, cuando una persona lee la Biblia, dice, vamos a aplicarle el método científico a la Biblia. Entonces, la Biblia dice que Jesús resucitó, ¿verdad? Pero si yo le aplico el método científico, ¿quién estaba ahí cuando lo observó? Puedo repetirlo. Hay puedo yo demostrar que eso ocurrió. Puedo eso hacerse hoy. Y como eso no ocurre hoy, entonces no pudo ocurrir en el pasado. Debe haber otras explicaciones para la resurrección de Jesús. Y así como se hace con la resurrección de Jesús, se hace con los milagros, se hace con el Éxodo, se hace con Génesis, se habla con una multitud de cosas que la Biblia asevera, pero como el método científico no puede entrar más allá de lo que puede observar, de lo que puede ver y lo que puede ser repetido en el presente, entonces lo que tiene que hacer es decir, la Biblia no quiere decir eso, sino negar los milagros que hay en la Biblia. Ese es el problema de aplicar un método científico al estudio de la Biblia. Así es. Sí. Vamos entonces ahora a otra pregunta. David, quiero, ¿puedes explicarnos un poquito más las diferencias? El sábado pasado hablamos acerca de esto, pero quisiéramos, la lección vuelve a mencionar acerca de esto, un poco las diferencias que existe entre el relato bíblico de la creación y las épicas de creación en el mundo antiguo. La lección habla de Atrahasis, habla de, si recuerdo bien, la épica de Numa Elish también. ¿Por qué son importantes esas diferencias y cuáles son las implicaciones de las diferencias entre el relato bíblico y estas épicas de creación? Sí, exactamente. Eso es un tema, creo, muy importante.
porque se relaciona a lo que acabamos de decir, en el sentido que el método científico nos lleva a estudiar unos relatos que han sido más o menos redactados en el mismo periodo, ¿no? Y entonces estas épicas de Atrahasis y de Enuma Elish son más o menos un poco anteriores del periodo de cuando Moisés escribe. Y entonces el método científico lleva a comparar, ¿no?, estos relatos y decir, ¿veis? Son más o menos, tienen similitudes y entonces no son verdaderos, son solo cuentos para hacernos entender cómo ellos entendían el origen de la vida. Sin embargo, cuando miramos estas épicas con respecto al relato bíblico sobre la creación, muchas más son las diferencias que las similitudes. Y, por ejemplo, en estas épicas hay mucha violencia y mucha guerra entre los dioses. Es decir, que el mundo ha sido creado a través de guerras, luchas, ¿no? Y entonces, al final, y otras hablan de porque los dioses estaban cansados de hacer su trabajo, y entonces quisieron crear al ser humano para que el ser humano fuera casi esclavo, ¿no?, de los dioses, ¿no?, para hacer su trabajo. Entonces, ahí vemos que la motivación con la cual se ha creado el mundo es totalmente diferente. El relato bíblico presenta una creación de amor, ¿no? Dios quiso con su voluntad, con toda su fuerza, con su intención, quiso crear todo lo que creó. Se ven, por ejemplo, los seres humanos que han sido creados con una mezcla de barro y sangre. Qué cosa, ¿no?, más cruenta, ¿no? El relato bíblico es un relato muy limpio, ¿no? Barro y soplo de vida, ¿no? Es muy diferente, no es igual. O si no, otra cosa, a los dioses no les sale bien a la primera. Entonces tiene que reintentarlo, recrear. Sin embargo, a Dios, cada vez que Dios crea, evalúa lo que Él ha creado y constata que todo era bueno, hasta que era sumamente bueno, ¿no?, al final de los 6 días. Vemos que en la creación de estas épicas hay azar, mientras que al otro lado hay voluntad, como he dicho antes, hay diseño. También hay estética en el texto. El texto mismo es un texto poético. Y eso nos hace entender de por qué el texto bíblico ha sido inspirado. Que hay una gran diferencia, no son iguales. Así, tengo muchas diferencias aquí listadas en mis apuntes. Por ejemplo, la misma creación del ser humano. El ser humano ya es alguien que va a trabajar como esclavo. Y la creación de la mujer es todavía más baja, ¿no? Quiere decir, tiene un nivel más bajo de punto de partida con respecto al hombre. Mientras que en el relato bíblico, hombre y mujer son iguales y complementarios, ¿no? Hasta complementarios. Y ahí vemos que la única vez que Dios dice que había algo que no era bueno, era el hecho que el hombre, el macho, el varón, era sin pareja, sin alguien que lo complementara. O sea, que eso nos da una dimensión de la creación entonces de la mujer y entonces de la necesidad de la pareja, que es sumamente más importante y más bonito que todos los relatos que tenemos de las épicas. Sí, muchas gracias. Harold, ¿querías tú mencionar algo? Sí, yo quería mencionar sencillamente de que, digamos, el relato que nosotros encontramos en la Biblia presenta un proceso de creación perfecta y un proceso de degradación donde nos encontramos hoy en día
que gracias a la ciencia y a los descubrimientos de virus y bacterias y vacunas y una cantidad de otros elementos de higiene que Dios proveyó para el pueblo de Israel, que hoy en día los encontramos muy apropiados. Gracias a eso, en los últimos años, el proyecto, la expectativa de vida ha ido mejorando, pero debemos recordar que las cosas iban de mal en peor. De los 900 y tantos años pasaron hasta tener 30 años de vida, de promedio de vida. Debemos entender que el proceso, en el caso que nosotros presentemos en la Biblia, es un proceso degenerativo. La raza en algún momento fue perfecta y llegamos a un punto donde, en el que estamos ahora. En el caso de la evolución, ellos presentan el proceso al revés. O sea, el hombre está superándose, algo que parecería a primera vista que es lo que está pasando en estos últimos 100 años, donde la ciencia ha ayudado a que vivamos mejor. No cabe la menor duda de que no hay posibilidades de poner juntas estas dos ideas. O sea, o venimos bajando la cuesta por el pecado, y eso es lo que hace el relato de la creación. Nos da muchísimas respuestas a procesos que nosotros vemos hoy en día que están pasando. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el hombre muere? Porque hay muchísimos porqués que son respondidos en estos primeros capítulos. Da propósito a la vida, nos dice de dónde venimos, nos dice por qué estamos aquí. Sin lugar a dudas, yo recuerdo cuando inventaron el rayo láser, imagínense, ¿no? El rayo láser lo inventaron en un laboratorio y todavía no sabían para qué servía. Entonces, cuando lo presentaron, dijeron, tenemos aquí las respuestas, ahora tenemos que encontrar las preguntas. El rayo láser es utilizado en muchísimas aplicaciones que hoy en día, en aquel momento, nadie soñaba. Dios nos dio respuestas en el Génesis a todas esas preguntas existenciales que nosotros a veces consciente o inconscientemente como raza humana nos hacemos. No podemos evitarlo porque todos estamos en este mismo barco y algunos más preguntones que otros o más interesados en saber respuestas. Pero allí están las respuestas que Dios ha provisto para nosotros. Muy interesante, Harold, porque, por ejemplo, el asunto de la diferencia entre animales limpios e inmundos, ¿no? Esa diferencia ya había sido hecha en el diluvio, ¿verdad? Y si nosotros hubiéramos mantenido esa diferencia, ¿verdad? Probablemente no tendríamos por lo menos algunas de las enfermedades que tenemos hoy. Quizás no tendríamos esta pandemia, ¿no? Así que esos son algunos asuntos muy interesantes que nosotros podemos encontrar. La Biblia ha provisto respuestas que nos van a servir para preguntas que todavía no hemos hecho, que van a venir en el futuro. Es muy interesante lo que tú has dicho, Harold, y es cierto eso, ¿no? Ahora, tú has entrado, Harold y David. Sí, David, querías mencionar algo más. Sí, quería decir una cosa más que me parece muy importante. Además, en la diferencia entre estas épicas, ¿no? y el relato bíblico nos presenta en uno, están los dioses que castigan el ser humano por hacer cosas malas, ¿no? Mientras que en el otro, en el relato bíblico, hay un Dios que, sin embargo, quiere redimir, quiere salvar, quiere educar al ser humano caído. Es decir, el interés es sumamente mayor. Me parecía muy importante cuando nos preguntamos estas preguntas, ¿no? Génesis hace la diferencia en constatar y considerar que este Dios que nos ha creado nos cuida, a pesar del hecho que hemos caído y que nos hemos alejado de Él. Cosas que no pasan en los otros cuentos de los países vecinos de Israel. Claro. Muy bien, sí, Harold.
Y iba a mencionar lo que hace la diferencia, ¿no es cierto? Entre, imaginémonos, la supervivencia del más fuerte como paradigma o eslogan de la otra teoría. O sea, aquí yo soy más fuerte que tú, yo te como, yo me alimento de tu cuerpo, o yo te venzo o te domino, porque soy más fuerte, O sencillamente. te esclavizo. En el caso de Dios, Dios es el fuerte y sin embargo, Él provee un plan para redimir y rescatar. O sea, la diferencia está entre el amor provisto por Dios y de los cuales reflejamos nosotros, y la supervivencia del fuerte. O sea, no hay compasión, no hay perdón, no hay absolutamente nada. Sencillamente yo domino porque soy el fuerte, o yo soy el producto o soy la comida, para decirlo así, del fuerte, sencillamente porque soy el débil. Y qué interesante, ¿no? Porque si tú pones la teoría, el sistema ético que se puede desprender de la evolución y la cruz son completamente opuestos. Imposible. Imposible, completamente. Muy bien, vamos a ir a un receso porque vamos a tener nuestro juego, nuestras preguntas bíblicas que hacemos cada sábado en el programa de la Escuela Sabática. Así que voy a pedirle a Sammy que ponga en la pantalla el sistema para entrar al juego. Ustedes pueden ver allí en su pantalla, pueden ver un código QR. Ustedes tomen su cámara de su teléfono celular, si tienes un teléfono celular, un smartphone, apunten con su cámara al teléfono y ahí va a aparecer una liga para un juego. Entren en esa liga y vamos a invitarles para que participen con nosotros en ese juego. Mientras tanto, mientras ustedes entren al juego para contestar las preguntas de esta semana, nosotros vamos a ir pensando también en las preguntas que ustedes tienen sobre la escuela sabática que hemos estado teniendo. Si ustedes hacen sus preguntas en Facebook, en la liga de la Iglesia Hispana de Berrien Springs, nosotros vamos a ver la oportunidad de contestar algunas de esas preguntas. No podremos contestar todas, pero vamos a contestar a una buena cantidad de preguntas. Así que vamos a estar ahí están las preguntas ya para que ustedes empiecen a participar. Felicidades a Sara, Rubén y Tenor, a Abdel, que están participando. Tenemos en este momento 20 jugadores. Ahí pueden ver una vez más el código QR. Pueden tomarle una imagen. A lo mejor también nos puedes poner alguna de las preguntas. Por ejemplo, a usted no le van a hacer las preguntas en el mismo orden, pero complete la respuesta correcta. Los cielos cuentan y tienen ahí 3 opciones. Otra pregunta, quizás les salga en diferente orden. ¿Qué pasaje bíblico afirma que la tierra cuelga sobre la nada? ¿Ok? Y luego tenemos otra pregunta. Complete las rayas con las respuestas correctas. Los arqueólogos han descubierto textos que contienen historias primitivas de la creación y el diluvio. ¿Ok? Y número 4, ¿cómo traza la Biblia la historia de la humanidad en el libro del Génesis? ¿Ok? Número 5, selecciona el texto en el cual Jesús hizo referencia al libro de Génesis sobre la creación del varón y la hembra. ¿Ok? Pasaje bíblico en el cual Pablo hace referencia a que Eva fue engañada y Adán no. ¿Ok? ¿De quién es la siguiente frase? En la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Muy bien. Y así que tenemos 30 jugadores
y pues le damos las felicidades a todos los que están participando. Muy bien, felicidades a todos los que nos han estado acompañando. Probablemente Rebeca ha tenido 7 respuestas correctas. J también. Este examen de este sábado estuvo más difícil que los pasados, pero muchas felicidades a todos los que han participado. Muy bien, ustedes pueden seguir. Nosotros vamos a regresar. Felicidades a J y a Rebeca y también a Acevedo por su participación. Qué bueno. Gracias a Sami. Así que vamos a regresar con nuestro repaso de la lección de esta mañana. Antes de avanzar, yo quisiera hacerles una pregunta a ambos, a Harold y a Davide. Y la pregunta tiene que ver con de los dos relatos de las dos maneras de ver la creación, ya sea las épicas de creación acadias, babilónicas que la lección menciona, o la evolución, que es una respuesta que se ha hecho más recientemente, o el relato bíblico de la creación, se desprenden diferentes formas de ver la realidad, diferentes perspectivas del mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones que ustedes creen? Y ustedes han mencionado algunas de ellas, para la ética, para la forma de ver el mundo, etcétera, para la forma de entender hacia dónde vamos, etcétera. ¿Qué otras cosas quisieran ustedes mencionar en cuanto a las implicaciones de nuestra creencia en cuanto a cómo se originó el mundo, la realidad en que vivimos? Sí, Harold. Voy a mencionar, una vez le preguntaron a un ateo, por supuesto, de si cómo él entendía las cosas. Y él mencionó algo que, digamos, es un punto de partida. Es decir, yo miro la realidad a hoy en día y hay algo que no puedo negar. No puedo negar el mal. La existencia del mal no se puede negar. O sea, hay algo en la sociedad, en la mente del hombre, que lo lleva al mal. Entonces, ese es algo así como el puntapié de partida para dar a entender de que si hay mal, debe haber bien. Y debe haber un origen para estas dos realidades. O sea, al bien también lo podemos ver porque podemos ver gente sacrificándose para salvar la vida de otras personas, poniendo el interés de otras personas por encima del propio. ¿No es cierto? Algo que naturalmente no es lógico entender, porque si la supervivencia del más fuerte sería la forma en que entendemos el mundo, mi interés va primero. Claro. No podríamos entender, por ejemplo, un bombero que se lanza al medio del fuego para salvar a alguien, porque su interés, su vida, debería ser primero, pero él pone primero el bienestar de los demás. Podemos verlo, está delante de nuestros ojos. Ahora debemos comprender de que hay un punto de inicio de estas dos realidades.
del bien y del mal. Entonces, si nosotros no tenemos ningún paradigma ético, nos encontramos que viviríamos en una ciudad sin leyes, en un país donde la ley no existiría, porque no hay bien, no hay mal. Entonces, lo que importa es mi propio interés. Nosotros vamos como sociedad funcionando hacia un punto donde lo importante soy yo. Y eso cada vez se está viendo más y más. O sea, si funciona para mí, está bien. Claro. Lejos estamos de la ética judeo-cristiana, donde hay un Dios, hay un juicio, hay algo que se debe hacer que está bien. Lo llamaremos como querramos, nosotros lo llamamos 10 mandamientos, o algunas otras personas podrían llamarlos reglas de sentido común, ¿no es cierto? Donde hay cosas que no son correctas, están mal. Por supuesto, a Dios solo le hicieron falta 10 mandamientos. Nosotros tenemos bibliotecas enteras de obras jurídicas tratando de determinar todos los detalles que hay entre medio. Ahora, interesante porque ya los rabinos, en el tiempo de Jesús, ya entendían que los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Claro. No hace falta siquiera 10 mandamientos. Solamente hace falta un principio. El principio es el principio del amor. Los 10 mandamientos reflejan a Dios porque Dios es amor. Sí, definición de la Biblia. Por lo tanto, entendemos de que amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo nos deja con un vacío enorme porque no aparezco yo. Es Dios y el prójimo. ¿Dónde estoy yo en ese escenario? Estoy desaparecido. No soy importante. Entendemos que si no existiera este asunto, todo nuestro sistema de jurisprudencia, todos nuestros cortes supremas, no por nada la estatua de Moisés es el único personaje bíblico que está representado dentro de un edificio público aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él es algo así como el padre del sistema jurídico sobre el cual se basa nuestra nación. Nos debemos entender que le debemos enormes cantidades de muchísimos aspectos de la vida cotidiana al Génesis. Así es. Harold, lo que tú mencionabas es muy cierto. A mí me gustaría recomendar a los que nos escuchan, probablemente ya lo han leído, C.S. Lewis, el libro Mere Christianity. No sé cómo está traducido a español, pero yo estoy seguro que está traducido a español como cristianismo básico o algo así. Mero cristianismo. O mero cristianismo, sí. Pero ese libro habla acerca de eso. Es decir, cuando esta persona dice, yo solo sé que puedo observar lo que existe el mal, eso implica que ya hay una definición de qué es mal. Y esa definición es entonces innata, ¿verdad? Tiene que tener un origen, tiene que tener Dios o algo que Dios ha puesto ahí. De otra manera no se puede definir. Y ahí viene, es la partida de todas las cosas. Y otro detalle que tú mencionabas es cierto, y eso lo mencionabas hace rato, ¿no? Hemos tenido un adelanto tecnológico muy fuerte en los últimos 100 años, quizás 200 años, enorme. Pero ese adelanto tecnológico y científico no ha sido replicado en un adelanto moral, cívico, social en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque el hombre no es menos egoísta, sigue siendo exactamente igual. El problema es que ahora tenemos más poder de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ahora, antes era flecha y pues puedes matar a uno nada más, ahora es una metralleta, ¿no? Ahora es una bomba, ahora es el desarrollo no ha sido igual.
Y entonces es ahí donde se encuentra la tragedia del ser humano, de que el adelanto es incongruente en esas áreas. Yo quisiera añadir solamente que exactamente esa es la gran diferencia entre la ética que se desprende de la creación y la ética que se desprende de las otras épicas. En las otras épicas el caos es lo que lo que sucede, lo que es. Así que el bien o el mal son fruto de lo que los dioses están haciendo por ahí, encima de nosotros. Y, como tú estabas diciendo, nuestra sociedad desafortunadamente no ha avanzado, ¿no? A pesar del hecho que se puede honestamente ver que hay algo bueno y algo malo, nuestra sociedad no ha avanzado moralmente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos yendo hacia una segmentación, ¿no? de la moralidad, justificando, como decía Haroldo, nuestras propias acciones en lugar de evaluarlas, ¿no? Evaluarlas, es decir, pertenecía a algo bien o algo mal, ¿no? Y entonces ahí se ha formado el relativismo ético, es decir, que todo es relativo con respecto a lo que decidimos y lo que queremos. Y eso me parece que no es lo que el relato bíblico presenta. Es todo lo contrario del caos. Así es. Miren, Harold, tú mencionabas algo en cuanto a lo que los rabinos habían encontrado. Yo quiero compartirlo rápidamente aquí. Ustedes tienen en la pantalla lo que está en el Talmud babilónico, en el Makot 23b. Esta es literatura rabínica. Dice que Simelai dijo que había 613 mandamientos, ¿verdad? 365 negativos, 248 positivos. Pero que David lo redujo a 11, ¿verdad? ¿Quién habitará en tu santuario? El que anda con rectitud, el que trabaja con justicia, el que habla la verdad en su corazón, el que no dice mentiras con su lengua, etc. Y después viene más adelante que Isaías lo redujo a 6, aquel que camina con justicia, habla con rectitud, etcétera. Y luego vino Miqueas y lo redujo a 3. El Señor te ha dicho que lo que desea, que es lo que es bueno, que lo que el Señor demanda de ti, que hagas justicia, que hagas misericordia y que camines humildemente delante de Dios. Y luego Simelai dice, bueno, Isaías lo redujo a 2 también. Dice, mantener justicia y hacer rectitud, justicia. Y luego dice, Amós vino y lo redujo a 1, porque esto es lo que dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y entonces Simelai continúa, dice, y que todavía se pudo resumir más, dice que el justo por la fe vivirá. Esas es todas las leyes bíblicas, ¿verdad? Reducidas en un solo principio. Y Jesús en Mateo 22 y en otras partes de la Biblia lo reduce claramente: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, quiero hacerle una pregunta ahora a Harold. Harold, ¿por qué vamos a hablar ahora de la historicidad de Génesis 1 al 11? Y después voy a continuar con David en cuanto a eso. ¿Por qué es importante la historicidad de Génesis 1 al 11 para la teología bíblica? Bueno, el Génesis nos da digamos, un marco de referencia sobre el cual nosotros podemos trabajar. Como mencionábamos al principio, nosotros tenemos que mantener esto separado y nunca falta un matemático, ¿no es cierto?, que saca cuentas y necesita precisión matemática y entiende de que aquí hay un error. Debemos saber de que la Biblia fue escrita por personas que tenían una agenda cuando la escribieron. Podemos notarlo, por ejemplo, cuando no llaman al sol, sino que lo mencionan como la lumbrera mayor. Había una agenda allí sencillamente porque el sol era un elemento de adoración, por lo tanto no querían mencionarlo por nombre. Tampoco lo hicieron con la luna. La llamaron la lumbrera menor. Los autores tenían
claramente una agenda. Nosotros cuando leemos tampoco vamos con una mente vacía. Tenemos nuestras ideas y preconceptos. Y eso hace de que la interpretación de la Biblia tenga un colorido que a veces hasta puede ser casi personal, con variaciones, ¿no es cierto?, dependiendo de quién está leyendo. Sin embargo, hay principios básicos que son inamovibles. Hoy mencionábamos, ¿no es cierto?, de que lo que es verdad, ¿no es cierto?, puede ser verdad para ti. Empezamos hablando acerca de la puesta del sol, que es verdad que el sol se está poniendo para ti, pero no es verdad que estaba pasando en Chile. Cuando se trata de verdades científicas, esto es verdad hasta que alguien venga a probar lo contrario. Pero entendemos, y allí es donde tenemos que trabajar con la fe. Entendemos que estas cosas no están basadas en elementos, digamos, que son relativos, sino que son verdades inamovibles. Ahora, cuando nosotros encontramos ese fundamento, estamos hablando de roca y no arena movediza. Cuando encontramos de que empezamos a dudar acerca de la historicidad de estos acontecimientos, debemos entender que no hay edificio que se sostenga sobre arenas movedizas. Así es. Entonces, debemos saber que estamos poniendo en peligro toda una estructura. Ahora, yo encuentro que muchas veces nosotros tratamos de ser más papistas que el Papa. O sea, necesitamos precisión matemática, necesitamos que todo coincida, necesitamos que hasta los mínimos detalles estén todos, si no, echamos por fuera todo el edificio, lo cual es un error. La Biblia no fue escrita para los matemáticos, ni fue escrita para los que tienen, ¿no es cierto?, que tener absolutamente todos los detalles. Hay muchos detalles, muchas preguntas que tendremos oportunidad de hacer más adelante, pero que los misterios son para Dios y las cosas reveladas son para los hombres. Debemos entender de que Dios nos ha dado información para que nosotros podamos tener una base razonable, pero no hay lugar, pero no hay algo así como una imposibilidad de no creer, porque siempre va a haber espacio para el que no cree. Bueno, Elena de White dice, en lo que están mencionando, Elena de White dice en el Camino a Cristo, ¿no?, que Dios nos da suficiente evidencia para creer, pero no quita todas las razones o motivos para dudar. Exactamente. Quien quiere dudar va a encontrar razones para dudar. Vamos a encontrar que sobre esta primera parte de la Biblia va a haber mucha discusión. Es básico, son los cimientos del edificio. Si el edificio no está cimentado sobre roca firme, vamos a tener problemas más adelante. Por lo tanto, hay mucha discusión y hay muchas personas que cuando hay discusión dudan. Sin lugar a dudas, algunos pretenden, ¿no es cierto?, completa y total seguridad. Muy bien, Dios ha provisto suficiente. ¿Tendremos oportunidad de hacer preguntas? Por supuesto que sí. Y entender algunas cosas que quizás son preguntas difíciles o cosas difíciles de entender hoy en día. Pero tenemos esa esperanza. Basados en Génesis 1, nosotros tenemos esperanza. Vivimos hacia el futuro. Sabemos que estamos de tránsito. Hay muchas ideas que no son el aquí y el ahora, como propone la otra idea, la otra teoría, ¿no es cierto? Es solamente el presente, lo único, es el aquí y el ahora. Claro. No hay futuro. Gracias, Harold. ¿Cómo veía, David, cómo veía el Nuevo Testamento la historicidad del Génesis? ¿Qué encontramos en la lección? Es interesante que todos los autores, casi todos los autores del Nuevo Testamento citan
¿no? Los primeros capítulos de Génesis como algo que realmente pasó, como algo histórico, como algo que pasó en el tiempo. El mismo relato de Génesis pasa en el tiempo, ¿no? Entonces eso es algo importante para entender que históricamente es verdad, ¿no? Es verdad. Es decir, no es algo mítico, ¿no? Mitológico que Moisés nos ha contado. Entonces, todos los autores lo entienden y se refieren a la creación como algo que ha pasado históricamente. ¿Eso por qué es importante? Porque ellos construyen, todos los autores del Nuevo Testamento construyen su teología a partir de estos eventos históricos, es decir, a partir de la creación y a partir de la caída y a partir de, por ejemplo, entonces de la primera venida de Cristo, ellos construyen la esperanza hacia la segunda venida de Cristo. Es decir, si no tenemos históricamente una creación, ¿no? No podemos tampoco tener históricamente una segunda venida. Eso es lo que están haciendo. Entonces están diciendo, pues la creación es histórica, es real, así como la venida de Cristo ha sido real, así como la caída del ser humano ha sido real, y así como la segunda venida será real para la restauración del ser humano. Entonces me parece eso muy, muy importante, porque si no entendemos la creación como un evento histórico, entonces ya no podemos entender tampoco la segunda venida como un evento histórico. Y entonces ahí se pierde la esperanza. Me parece también que Jesús y otros autores del Nuevo Testamento citan directamente Génesis, por ejemplo, nos acordamos en los días de Noé, ¿verdad? En los días de Noé, para comparar lo que va a pasar en los últimos días, ¿no? Entonces, si hace esta comparación, quiere decir que históricamente ahí en los días de Noé pasaron, sucedió eso y va a pasar más o menos lo mismo antes que Jesús vuelva. Entonces, estas indicaciones históricas son importantes, son como puntos para que el cristiano sepa dónde está en este momento, dónde está en relación al plan de Dios de restauración y de salvación. Y quizás un último punto que me gustaría subrayar es cómo Jesús mismo usa el Génesis, ¿no? Cuando Jesús en Mateo 19, con respecto a la discusión que tuvo con los fariseos sobre el divorcio, ¿no? Él dice, en principio no fue así, no era así. Entonces, Jesús nos hace entender allí que Dios también ha dado leyes, y eso quizás hay que especificarlo, también ha dado leyes para un mundo caído y no para un mundo ideal. Es decir, todo lo que encontramos en la Biblia ha sido escrito para personas caídas, no para personas que viven en un mundo ideal. Eso no quita el hecho que hay principios que se pueden extrapolar del texto en relación al mundo caído que pertenecen al mundo ideal. Entonces, ahí Jesús nos da un principio hermenéutico para decir que todo lo que interpretamos quizás tiene que ser leído a la luz de Génesis 1 y 2 para poder entender lo que luego va a decir la revelación bíblica a lo largo de la historia. Y eso me parece importante, sumamente importante. Así podemos entender por qué tantas guerras, por qué tanta quizás violencia en el Antiguo Testamento, por qué Jesús viene y presenta toda una cosa opuesta, la paz, ¿no? A tu enemigo ofrécele la otra mejilla, ¿no? ¿Por qué hay esta discrepancia? Yo creo que eso es importante, un principio hermenéutico importante que necesitamos entender. Gracias. Yo creo que es esto que has mencionado en forma al final ha sido especialmente útil porque nos da a entender, tomando el caso del divorcio, por ejemplo,
Jesús dice, lo ideal es lo que era al principio, la creación. Un hombre, una mujer, dejarán a su padre y su madre, será una sola carne, y lo que Dios separó no lo debe separar ¿quién? El hombre. Pero después dice también, Moisés nos dio posibilidad de hacer una carta de divorcio. Pero Jesús dice, sí, pero por la dureza de vuestro corazón. Entonces, Dios de alguna manera a veces tiene que acomodarse a las circunstancias del ser humano, al mundo caído del ser humano, en un momento, Harold, al mundo caído del ser humano, porque si Dios fuera completamente inflexible para imponer las condiciones de la creación en un mundo caído, quizás haría más daño. Y entonces, Dios a veces tiene que avanzar con nosotros y permitir ciertas cosas que no son su plan, pero que es el menor de los males en el mundo en que vivimos. Eso es muy importante. Sí, Harold. Sí, yo iba a mencionar, no sé cuánto tiempo más tenemos, pero... Tenemos 5 minutos, pero sí. Hay un librito muy bueno de George Knight, se llama I Used to Be Perfect. Sí. Es un estudio sobre pecado y salvación. Vale la pena leerlo. Es interesante que los 10 mandamientos presentados por Dios en el Sinaí en realidad son un desarrollo posterior de una ley, ¿no es cierto? Él menciona, dice, sería muy extraño ver a Dios recorriendo a los seres celestiales y diciendo, tengan cuidado, no vayan a codiciar la esposa del vecino cuando ni siquiera se casan. Claro, por supuesto. O no vayan a codiciar cosas de su vecino cuando todo está en común, ¿no es cierto? Claro. Sencillamente, el elemento del amor nivela absolutamente todas las asperezas y elimina toda la cantidad de problemitas que nosotros, o problemas que tenemos y nos hacemos, sencillamente porque somos personas caídas. Si nosotros no tenemos al Génesis, ¿cómo entendemos esto? O sea, todo hace sentido basados en el relato del Génesis. Claro. La explicación de cómo estamos como sociedad, como personas, cómo entendemos estos impulsos que tenemos, todo encuentra sentido y el relato de la creación y de la caída forman una unidad que da sentido, da propósito y nos da entendimiento. Gracias a Dios por el Génesis. Y sabes, gracias, Harold. Este principio hermenéutico que han mencionado David y Harold es muy importante también para entender los escritos de Elena de White, porque Elena de White también habla de cosas que son ideales y a veces acomodamientos que no son, son acomodamientos para lo ideal. Hay un libro que tú mencionabas, George Knight, Harold, hay otro que se llama sobre mitos en el adventismo. Y ahí habla, por ejemplo, de algunas aseveraciones que Elena White hace, por ejemplo, acerca de la escuela. Los hijos deberían de ir a cierta edad a la escuela. Pero si los niños se la van a pasar jugando afuera, sin tener atención, sin tener ningún tipo de cuidado, etcétera, lo mejor es que vayan a la escuela más temprano entonces. Y tenemos ambas aseveraciones por Elena White. No es que haya una contradicción, sino que es un acomodamiento a circunstancias que no son ideales. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ser demasiado inflexibles en algunas cosas, tratar de poner la ética de un mundo ideal en medio de un mundo que no es ideal. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra lección. Hemos recibido preguntas acerca de 1 Timoteo 2, 9 al 15, que tiene que ver con el asunto de la ordenación de la mujer. No vamos a entrar en esa dirección porque no es parte del tema de la lección. No he visto otra pregunta por allí, pero David y Harold, ¿ustedes quieren comentar algo más para terminar el estudio de la lección de esta mañana? Sí, Harold. Yo entiendo de que el principio principal es este. El que se acerca a Dios o el que trata de acercarse a Dios, primero debe creer que Él existe. Claro. O sea, vamos a acercarnos a Dios con muchas preguntas y algunas de nuestras preguntas nunca van a ser contestadas en esta tierra. Por lo tanto, no debemos ir con mentes, vamos a llamarlas cerradas, y que si yo no tengo estas respuestas, y muchas veces yo condiciono cuáles son las que me gustan.
yo no creo. Pero la persona que busca a Dios debe buscarlo de todo corazón, con mente abierta. Si nosotros no tenemos un principio como el que la Biblia presenta en el Génesis y venimos de una forma simple de vida en un proceso larguísimo de evolución, vamos a perder todo el sentido para el cual vivimos. Vivimos para el aquí y para el ahora y para nosotros mismos. Muy bien, gracias. Aquí tengo una pregunta que me ha llegado, que por medio de Facebook dice, María Esther Castillo Joya, gracias por la pregunta, dice, ¿por qué consideran tan necesario explicar tanto los orígenes cuando sabemos que todos los temas de Dios se creen por fe? ¿Cómo contestarían ustedes en forma rápida a esta pregunta? Una vez más, ¿por qué consideran tan necesario explicar tanto los orígenes cuando sabemos que todos los temas de Dios se creen por fe? ¿Cómo contestarían esa pregunta? Creo que lo han estado contestando, pero ¿cómo lo harían en forma más precisa? Bueno, yo pienso que es importante simplemente por el hecho que si eso ha pasado realmente históricamente, si Dios me ha creado personalmente, ha puesto interés en mí mismo y quiere seguirme, aunque haya pecado, quiere salvarme, quiere redimirme, entonces yo entiendo que el carácter de Dios es un carácter de amor. Si yo, sin embargo, creo que Dios me ha creado a través de un proceso de evolución de millones de años, no veo mucho interés de Él en mi persona. Y entonces eso para mí hace la diferencia en mi vida diaria con Él. Muy bien, sí, Harold. Rápidamente mencionó que Dios no pretende de que nosotros le creamos sencillamente porque lo dice Él. Él dice, vengan, razonemos, conversemos, estemos a cuenta. O sea, hay una invitación de parte de Él a no creer ciegamente, sino a creer basados en experiencias. Y las experiencias son el contacto que Él desea tener con nosotros cada día. Gracias. Muy bien, gracias por la respuesta, Davide y Harold. Vamos a terminar con una oración. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el estudio de la lección esta semana. El próximo sábado nos volveremos a ver aquí en este mismo lugar. Tendremos invitados a profesor de teología de Costa Rica y a otras personas. Vamos a hacer una oración. Davide, ¿podrías despedirnos con una oración? Señor, muchas gracias por tu bondad, tu amor y sobre todo por habernos transmitido tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Y pedimos bendecirnos cada vez al estudiar tu palabra para que podamos entender tus intenciones y si posible, tus ideales. Sabemos que tenemos muchas preguntas que no se pueden contestar. Sabemos que durante la eternidad tú nos contestarás a preguntas. Así que entendemos que es importante descubrir la verdad, pero quizás todavía más importante es tener una relación contigo en cada momento. Por eso, Señor, te pedimos abrir nuestros corazones y hacernos entender tu voluntad, tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.